Un amigo lector de Así Prensa hace una pregunta que en realidad está dirigida a un tema muy específico, que es, por ejemplo, el uso de los celulares en misa, pero que en realidad se refiere a un tema un poco más amplio, que es el uso de las tecnologías emergentes, porque yo creo que ya no es correcto llamarlas nuevas tecnologías, ¿no? Porque, digamos, Internet ya no es nueva, ya tiene suficientes años como para que no sea nueva, pero sí se siguen modificando y se siguen enriqueciendo y en consecuencia algunos les llaman tecnologías disruptivas, es decir, porque ofrecen cosas nuevas, radicalmente nuevas, otros les llaman tecnologías emergentes, ¿no? En cualquier caso, tiene que ver con el uso de estas tecnologías durante la misa. Y ojo, cuando digo al uso de estas tecnologías, estoy hablando en un sentido mucho más amplio, porque hay algunas cosas que sabemos que no se deben hacer. Por ejemplo, nosotros sabemos que una persona no debe tener el teléfono de tal manera que el teléfono móvil, de tal manera que suene cuando uno está en misa. No, de ninguna, de ninguna manera. Es, digamos, una de las más claras y clásicas normas, ni siquiera litúrgicas, sino de civismo, ¿no? Nosotros no tenemos por qué molestar a nadie durante la misa, que es el momento más importante de la vida de los seres humanos durante la semana. Y en consecuencia, si yo creo que soy demasiado importante como para perderme una llamada, que soy demasiado valioso y que tengo una necesidad muy urgente, para eso existen distintos horarios de misa. Si te van a llamar a las 10:30 o a las 10:15, no vayas a misa de 10, pues. Si te van a llamar a las 9:30, no vayas a misa de 9, ¿no? Entonces, hay gente que pareciera que le encanta que le suene el celular, el teléfono móvil en misa, ¿no? Para demostrar cuán importante es. Entonces, no estamos hablando de eso. Ahí ya no se trata de nueva tecnología, se trata de cortesía. Cualquier cosa que suene o interrumpa, sea una tecnología actual como la del móvil, sea una tecnología futura, ¿no? Si alguien está utilizando, digamos, las gafas o los espejuelos o los lentes de los anteojos de Google, ¿no? Es un insulto en misa, porque obviamente eso es básicamente un dispositivo a través del cual nosotros vemos lo que se conoce como realidad aumentada. O sea, veo eh, software, veo aplicaciones que están hechas para que yo detecte dónde estoy en el mapa de Google, etcétera, etcétera, y básicamente sea una distracción para la misa, ¿no? Entonces, cualquier tecnología actual o futura que me distraiga o distraiga a los demás es un no, no, no se debe usar, no se debe hacer, punto. Pero hay algunos católicos que se ven incomodados por otras formas de usar la tecnología. Por ejemplo, el hecho de que el sacerdote, en vez de utilizar el misal, ¿no? El libro del misal, utilice una tableta eh, para leer desde ahí la misa. Yo sé de incluso algunos cardenales que alguna vez la han hecho, ¿no? Y que el, el monaguillo, ¿no? O el asistente en la misa le sostiene ya no el libro con la misa, el misal romano, sino que le sostiene un dispositivo móvil, una tableta, ¿no? O por ejemplo, como me menciona este amigo que manifiesta su inquietud y su preocupación, cuando se utiliza los dispositivos móviles en grandes misas, por ejemplo en el Vaticano, para eh, tomar fotografías o filmar el Papa. Este amigo efectivamente preguntaba: Alejandro, yo soy un catequista y un evangelizador en mi parroquia,
Y siempre hago una batalla para decirle a la gente que por favor silencie sus celulares o los apague, o si es que va a ser una tentación para una distracción, los deje pues en su vehículo, ¿no? Sin embargo, cuando he visto misas en el Vaticano, he visto que en el Vaticano hay personas que están con sus tabletas o con otros dispositivos móviles como sus teléfonos celulares, etcétera, tomando fotos al Papa, grabando o filmando al Papa. Esto puede ser sumamente incómodo, pero recordemos, hermanos, que aquí estamos viendo el carácter multipropósito de los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles han dejado de ser teléfonos. Especialmente mientras más joven es, menos frecuente es que usen la función de voz, o sea, para lo que había sido originalmente inventado un teléfono, incluso los móviles, ¿no? Y más utilizan mensajes de texto o aplicaciones de texto, ¿no? En consecuencia, esto evidencia cómo cada vez más estamos en una época en la que la tecnología está permitiendo que se cumpla el papel de otras tecnologías. ¿A alguien le parece que está mal que una persona llevara una cámara fotográfica cuando va a Roma y tome fotos del Papa? Probablemente no, porque es una ocasión rara, no es una ocasión frecuente en la vida, y algunas personas que tenían un poco más de dinero utilizaban una cámara de filmar, ya no una cámara para tomar fotos, ¿no? Yo recuerdo haber comprado estas camaritas descartables cuando era más joven, porque no existían los teléfonos móviles con capacidad de tomar fotos, o por lo menos los primeros incluso no tenían capacidad de tomar fotos buenas. Tomaban algunas fotitos así de mala calidad, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que el uso de estas tecnologías en grandes misas masivas es de esperar, y aunque pueden ser incómodas para otras personas, es muy difícil. Yo no me atrevería a juzgar a las personas que han tomado fotos cuando van a las misas del Vaticano. Yo no lo hago, por si acaso. En consecuencia, no estoy defendiendo algo que yo hago. No, yo no lo hago. Pero, por otro lado, mi trabajo hace que yo vaya a la Santa Sede varias veces al año, ¿no? Estuve en noviembre la última vez, voy en febrero, voy a finales de enero ahora. Es decir, esa es la frecuencia con la que me veo en la Santa Sede. En consecuencia, no puedo juzgar a aquellos que es el viaje un viaje especial en la vida, ¿no? Que de repente podrán repetir, pero de todas maneras es un viaje especial. Tienen la oportunidad de ver al Papa, quieren guardar ese memento, ese recuerdo, ¿no? Es lo que significa memento, no crean que es momento mal pronunciado, ¿no? Quieren guardar ese recuerdo para siempre. Quieren llevarlo consigo, quieren compartirlo con otras personas. En consecuencia, no me atrevo a juzgarlos, ¿no? Respecto de las tabletas utilizadas para misa, a mí me parece de mal gusto, ¿no? Me parece que hoy en día, no siendo una tecnología todavía tan masiva en el interior de la iglesia, creo que el sacerdote que lo hace es un sacerdote un poco showman. No veo la razón de hacerlo, sobre todo si tienen el misal romano. Pero hermanos, hay que prepararnos a la posibilidad de que ese sea el futuro de cómo se celebren las misas, y en el fondo no se va a estar cambiando nada esencial. Y les explico por qué. Porque las primeras misas de la historia, y por muchos siglos, se celebraban sin textos, ¿no? Los únicos textos, no habían rúbricas, no habían instrucciones, ni palabras oficiales que se tenían que decir en la misa. Había una estructura y había una copia de las escrituras, y se leían las escrituras, ¿no? Entonces,
solamente existía la Biblia originalmente, y en muchas ocasiones, en comunidades pobres, reducidas o perseguidas, la palabra se meditaba en base a la memoria de un miembro de la comunidad, usualmente un presbítero, un anciano, eso es lo que significa presbítero, ¿no? O sea, el sacerdote, que podía pronunciar estas palabras de memoria. Entonces, la presencia de los libros de misa, de los misales, es muy posterior. Se vuelve más común a partir del siglo X, o sea, estamos hablando de una buena cantidad de tiempo, estamos hablando de casi 1000 años desde la venida del Señor Jesús, ¿no? Y ciertamente con la invención de la imprenta, ya los libros de misa se vuelven masivos. Es más, mucha gente cree que el primer libro impreso por Gutenberg, el famoso alemán inventor de la imprenta, fue la Biblia. No, no fue. El primer libro impreso en la historia fue un misal católico, un misal romano. Y este misal fue justamente, se veía la gran utilidad de que hubiera este misal para que se pudiera celebrar la misa uniformemente en el mundo. Como se celebraba en latín, era una sola misa celebrada en todo el mundo. Por lo menos en el mundo conocido, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A mucha gente que vio pasar de el uso de la memoria al uso de este libro gruesísimo puesto encima del altar junto con el pan y el vino que se iban a convertir en cuerpo y sangre, debe haber resultado sumamente irritante, porque era una, entre comillas, nueva tecnología. Hasta antes del libro, sobre el altar no se ponía nada que no fuera el ornamento y luego el pan y el vino para la consagración. Este libro probablemente se haya visto tan invasivo e impropio como hoy en día se vería una tablet. Entonces, justamente hay que comprender que cuando pensamos en el costo del libro, y que además, por la misma política de preservación de la naturaleza, y sabiendo que el papel proviene de origen vegetal y que supone el uso de árboles, y cada vez el costo es mayor, y el coste de transportarlo es mayor, no es raro que resulte siendo más práctico, ecológicamente un poco más sensible, el uso de una tableta en el futuro. No digo ahora necesariamente, pero sí en el futuro. Y nada de lo sustancial va a cambiar como nada de lo sustancial cambió cuando se utilizó el libro. Yo sé que hay personas que les resulta repelente la idea de pensar de que el libro vaya a ser físicamente reemplazado, pero el hecho real es que eso está pasando. No recuerdo cuál es el último libro que leí físicamente. Hace muchos años que leo libros en formato electrónico. Los libros que leo, no mi lectura bíblica, por ejemplo, de estudio bíblico, ¿no? En mi oración, pero la lectura bíblica como lectura bíblica separada, sí la hago en mi tableta. Y la hago en mi tableta porque puedo pasar de mi lectura espiritual a mi lectura bíblica, cuando estoy de viaje, la lectura de mi oración matutina, la lectura bíblica, la lectura espiritual, todo en un solo dispositivo y con los textos al alcance en la traducción que crea más conveniente. Entonces, tiene sentido. Pero precisamente porque existen muchas resistencias, creo que es importante que los sacerdotes se abstengan de hacerlo y que sigamos un curso relativamente natural en el que entendamos que hay que respetar siempre la reverencia de tal manera que ningún objeto parezca intrusivo, pero por otro lado también entendamos dinámicas sociales que ya en el pasado cambiaron algunas formas externas
de cerrar la liturgia y hoy en día, gracias a la tecnología, podría suceder que vuelva a ocurrir. Que tengas un buen día.